Para empezar, ya a título de ilustración, a título de introducción, me gustaría presentaros una pequeña ilustración que resume muy gráficamente lo que va a ser la predicación de esta mañana. Y es la siguiente. El carpintero tiene un martillo en medio. Con el martillo se clava un clavo, la acción, y como consecuencia queda sujeto un tablón, el resultado o el fruto. Así que tengamos estos tres objetos en mente porque vamos a ir hablando a lo largo de toda esta exposición sobre esto, sobre martillo, sobre clavo y sobre tablón. Medio, acción, resultado. Y estaba considerando un poquito el sermón para este primer domingo de este nuevo año y en ello pensé que qué mayor manera de empezar el año que poner nuestros corazones y nuestras vidas a disposición del Señor. Yo te seguiré, Maestro, cantábamos en este himno en el tiempo de adoración, a disposición del Señor para ser usados por Dios como Él quiera. Alguien dijo lo siguiente, y realmente es algo realmente precioso y tremendo, la realidad de estas palabras. Son las siguientes. El llamado más glorioso y más sublime que un hombre y mujer puede recibir después de la salvación es ser un instrumento útil usado por Dios, aunque sea, hermanos, a coger una escoba y barrer la iglesia. El llamamiento más sublime que un hombre o una mujer puede tener es ser llamado por Dios, aunque sea hacer simplemente barrer la iglesia. Y esto es una realidad. Y con esta introducción y con este enfoque vamos a llevar a cabo, Dios mediante, una serie de predicaciones a lo largo de, creo que este año, aunque no sean seguidas, en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a ver este hombre cómo el Señor lo usó para ser un instrumento eficaz en sus manos. Así que el texto para el sermón de esta mañana, de este primer sermón que vamos a tener como predicación introductoria de esta epístola, de cómo el Señor estableció la iglesia en la ciudad de Tesalónica, vamos a ir a Hechos capítulo 17 y vamos a leer y ver cómo usó el Señor a este hombre, a Pablo, para tal fin, para el glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a ir a Hechos capítulo 17 y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 9, aunque los versículos centrales de la predicación van a ser del 1 al 4. Así que vamos a abrir la Biblia, por favor, en Hechos capítulo 17 y leemos del 1 hasta el 9, ¿vale? Así dice la palabra del Señor. Tenemos todos este texto y así dice el Señor en su palabra. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón
y de los demás los soltaron. Hasta aquí la porción de las Escrituras, y me gustaría primeramente decir unos apuntes, unas pinceladas. Antes de entrar en materia, me gustaría mencionar un poco para situarnos en contexto, ¿vale? El apóstol Pablo, después de su conversión, camino a Damasco, realizó, como todos sabemos, 3 viajes misioneros. También realizó un 4.º viaje estando preso por causa del Evangelio, en el cual fue llevado delante del emperador romano, que en aquel entonces era Nerón. En el texto que hemos visto, en Hechos 17, Pablo se encuentra de pleno, totalmente, en su 2.º viaje misionero. A Pablo le están acompañando Silas y Timoteo, Silvano y Timoteo, en esta parte de su ministerio. Corría el año 50-51 después del Señor Jesucristo, y aquí vemos en el versículo número 1 que pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a la ciudad de Tesalónica. Tesalónica, unos apuntes para situarnos en su contexto, muy rápidamente. Ciudad perteneciente a la antigua Macedonia. Macedonia, al sur se encuentra la región de Acaya. Juntamente Macedonia y Acaya es lo que ahora forman la actual Grecia, la que corresponde a la Grecia actual. Fue fundada Tesalónica en el año aproximadamente en el 315 después del Señor, o sea, antes del Señor Jesucristo, por Casandro. Casandro era uno de los 4 generales de Alejandro Magno, ¿vale? Alejandro Magno, como sabéis, bueno, era hijo de Filipo II el Macedonio, y de ahí se formó lo que es Macedonia y lo que es Acaya, lo que es Grecia. Entonces vemos que la historia dice que Casandro, en honor a Tesalónica, que Tesalónica era su esposa, la esposa de Casandro, hermanastra de Alejandro Magno, entonces puso como nombre Tesalónica a esta ciudad. Contexto político, social, económico y religioso: Tesalónica, ciudad greco-romana, cosmopolítica y estratégica económicamente, capital provincial de Macedonia, en el cual pasaba por medio de esa ciudad la vía Ignacia. El Imperio Romano estaba intercomunicado por una serie de vías, y la vía Ignacia era la que pasaba por esa ciudad. En cuanto a lo religioso, culto imperial a César, culto a dioses y griegos, romanos, también cultos mistéricos, y el judaísmo. El judaísmo también estaba extendido. Bajo este contexto, Tesalónica, pues Dios usó un medio, que fue Pablo, que le llevó a una acción, la predicación del Evangelio en Tesalónica, para producir un fruto, para ver un resultado, la salvación de las almas. Y de esta manera, hermanos, de esta manera se estableció una iglesia local en dicha ciudad de Tesalónica, a la cual luego, más tarde, desde la ciudad de Corinto, el apóstol Pablo les escribe las 2 epístolas, primera y segunda de Tesalonicenses, que es la que están dentro del canon de las Sagradas Escrituras. Así que, con este contexto, vayamos al pasaje y veamos la poderosa mano del Señor obrando. Obrando como ese martillo, recordamos, ese martillo, con ese clavo puesto encima del madero, y como esa acción en la cual es clavado este clavo. Así que recordamos el texto, primeramente, y vamos a ver el medio. Y recordamos el texto que hemos leído al principio, porque instrumento escogido me es este, hablando del apóstol Pablo. El resultado en el cual pues menciona esta realidad. Y me gustaría que nos quedásemos con esta frase: instrumento escogido me es este, instrumento del Señor. Y nos centramos ahora más concretamente en el periodo de la Iglesia que estamos considerando para la predicación del testimonio y de la expansión y la predicación del Evangelio. Y estaba pensando un poquito en toda esta realidad que nos menciona aquí el pasaje, y estaba pensando que el Señor podía haber usado cualquier otro medio para la extensión del Evangelio. Podía haber usado ángeles que descendiesen del cielo con poder y que anunciasen la gran comisión. Podía haber usado también
que tronando desde el cielo de forma audible a cada una de las personas, pues les predicase el Evangelio y oyeran una voz del cielo que les dijera: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. También podría haberse manifestado visiblemente desde el principio de los tiempos a cada una de las personas hasta el final. No, es que a mí Dios no se me ha aparecido. Dios, si existiera, me vendría y me diría las cosas. El Señor, sin embargo, no lo hizo ni lo hace así, y por contraposición, en su voluntad perfecta, usa a sus hijos. Almas salvas y perdonadas por la gracia de Dios. El Señor usa a sus hijos para cumplir la gran comisión. ¿Qué les dijo el Señor antes de ascender? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Instrumentos escogidos me sois, podríamos ver en este texto. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Usa a sus hijos, los creyentes, para ser instrumentos, para ser herramientas útiles, el medio que usa el Señor para hacer su voluntad en cada una de nuestras vidas para su gloria. Podría haber hecho de cualquier otra manera, pero el Señor, de una manera específica, nos coge a cada uno de los creyentes y nos pone para ser usados por Él para su gloria. Y qué gran privilegio cuando ponemos el corazón en esta realidad y dejamos al Señor: yo te seguiré, maestro, allí donde quieras que vayas. Y lo más impresionante que estaba considerando en esta realidad, hermanos, es que el Señor para ello escoge y usa el puesto. Y luego lo rectificaremos con la Escritura. Seres torpes. Usa seres incapaces, seres completamente inútiles por sí mismos, almas totalmente impotentes en la carne para hacer la obra del Señor. Puse esta frase para mi corazón. Instrumentos escogidos y, si cabe, de la peor calaña que hay. ¿Acordáis de Pablo? De los cuales yo soy el primero, el mayor de todos los pecadores. Estaba mirando un poquito esta realidad y me vino aquel pasaje, lo busqué en la concordancia porque no recordaba el texto, en 1 Corintios 1:26. Vamos a abrir este texto y vamos a ver lo que escoge Dios para su obra. 1 Corintios 1:26 nos dice lo siguiente, este pasaje, esta tremenda porción de las Escrituras. Estaba hablando el apóstol Pablo también. 1 Corintios 1:26 y nos dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Atención, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es. Lo necio. Son palabras duras. Lo necio, lo débil, lo vil. ¿Saben lo que es la palabra vil, no? Algo despreciable. Lo menospreciado y lo que no es. Estos son los instrumentos que usa el Señor para su obra. Hermanos, grabémonos esto en nuestros corazones. Tú y yo también. Ahí estamos metidos en el mismo pote. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay cosa buena, no hay ni justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos a una se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo débil, en fin. Aquí hace esta relación que se resume en esta frase: por cuanto todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios en nuestra naturaleza pecaminosa. Y entre ellos tú también, y no nos olvidemos del apóstol Pablo. Muchas veces idealizamos un poquito, a veces demasiado, los personajes de las Escrituras, los hermanos, los diferentes hombres y mujeres que hicieron esto y aquello para la obra del Señor en la Biblia. Son hombres y mujeres como tú y como yo.
de carne y hueso, con las mismas pasiones, debilidades, fortalezas, virtudes, carencias, lo mismo. El mismo corazón de Pablo es el mismo corazón tuyo, el mismo corazón de Abraham, el padre de la fe, es el mismo corazón de cada uno de nosotros. El mismo. Y el Señor los puso. Mira, el apóstol Pablo, también, no hace falta que lo busquéis, lo tengo apuntado aquí en mis notas, ¿qué concepto tiene de sí mismo delante del Señor? Nos dice lo siguiente en 1 Corintios 15, 8 y 9, en el contexto del capítulo de la resurrección. Nos dice: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y bajo esta realidad espiritual vemos a Pablo, vemos a Silvano, vemos a Timoteo en este contexto que estamos en el capítulo 17 de Hechos, vemos en la obra de Dios. Y hermanos, apuntémonos también esto que he puesto con letra bien negrita para no quedar en el tintero. Y leo literalmente: si tú te crees que eres digno de servir a Dios, atentos, ¿vale? Si tú te crees que eres digno de servir a Dios, entonces no estás capacitado para ser usado por Él. Esto es una realidad. Porque cuando soy pequeño, entonces soy grande, cuando soy débil, soy fuerte. El apóstol Pablo lo tenía bien claro, arraigado en sus corazones. Si tú te crees que eres digno de servir a Dios, entonces no estás capacitado para ser usado por Él. Siervos inútiles, sí. Pero es que ahora en Cristo Jesús, instrumentos, herramientas eficaces en las manos del Altísimo para hacer su obra. Es cuando el Señor empieza a usarnos. Recuerda un martillo en manos de un carpintero. Leemos 17, el 1 y el 2. Pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, y por 3 días de reposo, discutió con ellos. El instrumento, el martillo. Estaba pensando en cómo debe de ser la característica de una buena herramienta para ser usada, en este caso, por el carpintero por excelencia, que es el Señor. ¿Qué características deben tener nuestros corazones para que podamos ser usados por el Señor? Para ser martillos en las manos del Maestro, que el Maestro pueda usar para hacer su voluntad. Y he puesto 5 características que no puede faltar en el corazón del creyente. La primera, un corazón humilde. Es la primera característica que un alma salva por la gracia de Dios, nacida de nuevo para ser usada por Dios, tiene que tener en su corazón. Tiene que ser un corazón humilde. ¿Cuál fue el primer pecado que se cometió? En la eternidad pasada, antes de los cumplimientos del inicio del tiempo. El orgullo, ¿verdad? ¿Recordáis de Lucifer, no? El orgullo. ¿Y cuánto daño hace a nuestras vidas el orgullo? Porque en Santiago, capítulo 4, versículo 6, nos dice que Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué dice? ¿Cómo continúa? Si alguien se acuerda. Y da gracia a los humildes. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El gran Maestro, el Altísimo, se pone como ejemplo de humildad. Haya pues ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, ¿lo acordáis? En el cual habla de la humillación del Señor y luego la exaltación, la humildad. El segundo, un corazón totalmente consagrado al Señor. Somos humildes, pero de nada sirve ser humildes si no ponemos esa humildad en acción. Y la manera de poner la humildad en acción correctamente es poner el corazón en las manos del Maestro. Gálatas 2:20, ¿os acordáis lo que dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un corazón totalmente consagrado, porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y cuando vive Cristo en mí y le dejamos que haga su obra, aparta el yo y le entregamos nuestras vidas al Señor. Un corazón totalmente consagrado al Señor. La tercera, una prioridad correcta e inquebrantable. Vamos a ver este versículo, Filipenses 3, versículos 7 y 8. Filipenses 3, tremendo pasaje también este. Que el apóstol Pablo lo tenía medianamente claro, lo que tenía que hacer, seguir, hacer, una vez ya pasó de muerte a vida en el camino de Damasco. Mira lo que dice este texto. Filipenses, hemos dicho, 3, capítulo 3, versículos 7 y 8, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, viene del contexto de todo lo que era en el judaísmo, o sea, fariseo de fariseos, a las pies de Gamaliel, o sea, hebreo de hebreos, etcétera, 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 de las ganancias y beneficios y riquezas de ser un judío bajo la ley de Dios. Pero dice aquí, en el 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para ser usado por el Señor tenemos que tener bien claro la prioridad de nuestra vida. Como tengamos prioridades totalmente equivocadas, que no está mal tener cosas y proyectos, y bueno, dentro de la vida natural, están las cosas buenas de la vida. Pero lo primordial, lo principal, la prioridad de las prioridades debe ser el Señor Jesús. Y en esa prioridad es cuando el Señor coge, siendo humildes, totalmente consagrados, y con esa prioridad correcta, es cuando nos pone a su servicio. Y empieza a usar ese martillo, el Señor. Ese martillo, esa buena herramienta, qué buen martillo tengo en mis manos. La cuarta, una constancia manifiesta. También vamos a leer otro versículo que nos dice, en 1 Corintios, vamos a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16. También nos dice algo que habla mucho del corazón de Pablo. Capítulo 9, hemos dicho, y el versículo 16. Mirad lo que dice aquí, a los hermanos en Corinto. 1 Corintios 9:16 dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y subraya esta frase: y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de cada uno de nosotros si no tenemos nuestras vidas para ser usadas por Dios, para su gloria, para su honra, para el progreso del Evangelio, para hacer todo lo que quiera el Señor con nuestro corazón, con nuestra vida, para su gloria, para el progreso del Evangelio. Y una última, una diligencia con prontitud. Ya al final del libro de los Hechos, el apóstol Pablo está hablando en Mileto a los ancianos de Éfeso y les dice: porque de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe la carrera con gozo, para la predicación, para el ministerio y la predicación del Evangelio. Así que, para ser usados por Dios, sé humilde, ten un corazón totalmente consagrado al Señor, pon tu prioridad en la vida, la persona del Señor Jesucristo, ten fidelidad y constancia en ello, y hazlo con diligencia, con todo tu ser, con diligencia y prontitud. Herramientas útiles en las manos del Señor. Pablo, Timoteo y Silas tenían estas características para poder ser usados por Dios. Hermanos, estos tres hombres, y concretamente Pablo, estamos hablando de él, lo tenían bien claro. Tenían bien claro que como instrumentos, como herramientas de Dios, su total y principal prioridad era vivir y servir a Dios. Hermanos, no puedes servir a Dios si no estás viviendo en Dios.
No puedes servir a Dios y tener una vida completamente ajena a lo que el Señor te está diciendo a través de su palabra para poner en práctica en cada una de nuestras vidas. Si no vives en Dios, no puedes servirle. Tenían bien claro, Pablo y sus colaboradores, que tenían que permanecer con constancia y fidelidad en el Evangelio de Cristo. No vale estar un día en el Evangelio y 20 en el mundo. No vale decir, hoy te serviré, maestro, y a la tarde estar totalmente distraído en las cosas que no tienen ningún tipo de provecho, que no digo que sean malas, pero que quizás está dándole más prioridad en la vida a tener en el corazón el servicio al Señor. Y hacerlo con humildad, diligencia, fervor y prontitud. Esto lo tenían bien claro el apóstol Pablo y Timoteo y Silvano. Instrumento escogido me es este para llevar el Evangelio a los gentiles. Con ello, Pablo, Timoteo y Silas llegan a la ciudad de Tesalónica procedentes de Filipos y como instrumentos, herramientas y martillos fueron a la sinagoga de los judíos. Y aquí llegamos a la acción, Y esa acción es la que nos narra el texto en el capítulo 17, versículo número 3 de Hechos. Volvemos al pasaje y vamos a leer el versículo número 4. Nos dice, versículo número 3, dice, declarando, el 2 para seguir la idea de su contexto. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. La acción del martillo que usa el carpintero. La acción que estamos considerando es ser usados por Dios. Y en el contexto del pasaje en Tesalónica vemos que es la predicación, el testimonio del Evangelio del Señor Jesucristo, narrado y revelado en las Sagradas Escrituras. Esto es importantísimo en cuanto a ser instrumentos de Dios, ser instrumentos del Señor. Y en nuestro contexto esto también es para nosotros, como digo, para cada uno de nosotros el Señor pueda usarnos para su gloria. En cuanto a la predicación como tal, nos dice la misma palabra de Dios, y Pablo también en Tito nos menciona lo siguiente. Dice, en la esperanza de la vida eterna, Tito 1, 2 y 3, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. En este contexto que estamos hablando aquí en Tesalónica, el Señor usa a estos 3 hombres, el apóstol Pablo llega a la ciudad de Tesalónica y se pone en acción. ¿Y cómo se pone en acción? Usando lo que dicen las Sagradas Escrituras para llevar un mensaje, para llevar el mensaje de Dios, la predicación del Evangelio. Nos dice también en 1 Corintios 1, 18, no hace falta que vayáis, ya lo leo, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 21. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La acción ejecutada por la herramienta, la predicación del Evangelio. Y estaba pensando un poquito en este versículo, en el versículo número 4, y lo primero que se manifiesta, nos dice, declarando y exponiendo por medio de las Sagradas Escrituras. Y aquí vemos primeramente una fuente, la fuente por excelencia. Y realmente no hay otro lugar donde sea manifestado el verdadero Evangelio del Señor Jesucristo. Solamente en las Sagradas Escrituras, en todo el consejo
de Dios. El Evangelio no lo vamos a encontrar en el hombre y todo lo que puede idear, maquinar o inventar. El Evangelio no lo vamos a encontrar en las religiones. Mira que hay de religiones. Hay de religiones. Pero es que ninguna de ellas nos van a llevar al Señor Jesucristo. El Evangelio tampoco está en las filosofías, con todo su pensamiento y sabiduría, falsa sabiduría. En los pensamientos y razonamientos humanos, el Evangelio no lo vamos a encontrar, hermanos, en el mundo, con todo su desenfreno y con todo su pecado. Y en cualquier otro lugar que no sea la fuente pura de las Escrituras, no vamos a encontrar el Evangelio del Señor Jesucristo. Vemos cómo el apóstol Pablo, en su contexto, no fue con la influencia griega del momento, que era poderosa, la filosofía helenista, tampoco fue con el poder de Roma, y tampoco fue con la religión tradicionalista del judaísmo. Pablo fue con el poder de Dios a través de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras. Mira lo que dice en 1 Corintios 1:23. Vamos a abrir este texto. 1 Corintios 1:23 y 24. 1 Corintios 1:23 y 24 nos dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así como judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El Señor da a conocer su mensaje a través de las Sagradas Escrituras. El hombre no va a conocer el mensaje del Evangelio fuera de las Sagradas Escrituras. Sea las cosas que se inventen con el abanico y con la excusa de que Dios ha dicho o ha dejado de decir. Solamente vas a encontrar el mensaje de la salvación en las Escrituras, en ningún otro sitio más. No nos dejemos engañar, hermanos, solamente en la Biblia, en la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos va a llevar a la persona del Señor Jesucristo, que es el medio que Dios ha establecido para que recibamos salvación y perdón. Como lo dice en Juan capítulo 20:31, un texto muy conocido, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y el texto nos dice en el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Por medio de las Escrituras. Y aquí llegamos ahora a lo que declararon y exponieron Pablo, Silvano, Silas y Timoteo. Llegamos al mensaje, a ese clavo hincado por el martillo. ¿Y cuál era el mensaje? Pues el mensaje del Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Que Dios, su Hijo amado, dio al Señor Jesús para traer perdón y salvación de nuestras almas. Que el Señor ha venido para salvarnos de la condenación del infierno. Que el Señor se hizo hombre, como hemos recordado estos días, fue al pesebre, fue puesto por su madre, ese hijo que nos fue nacido, como dice en Isaías 9:6, para luego ir a la cruz del Calvario y derramar su sangre preciosa y consumar la obra de la redención. Y eso está narrado en el mensaje que está en las Sagradas Escrituras y en ningún otro sitio más. Y luego, triunfante, resucitó entre los muertos, sellando con ello la obra de la redención. Y aquí el mensaje que declara el texto, continuando en el versículo, que era necesario que el Cristo padeciese, versículo 3, y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ahora bien, estaba yo viendo el mensaje del Evangelio y aquí hay que hacer un alto, hay que hacer una parada, poner nuestros corazones delante de la palabra de Dios. Y he puesto una serie de preguntas. ¿Tienes tú este mensaje en tu corazón? ¿Tienes a Cristo por fe
como tu único Salvador y Señor de tu vida? Contéstate, por favor, sinceramente delante de ti, sabiendo que el Señor está escuchando tu respuesta. ¿Te has arrepentido de tus pecados y has pedido a Dios perdón? El llamado del Señor a través de las Escrituras: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Has reconocido la obra de la cruz que Jesús llevó en el Calvario? ¿Crees en su resurrección? Preguntas tremendas que es necesario que te contestes sinceramente, porque va tu eternidad, el lugar donde pases la eternidad con Él. Yo creo que casi todos somos creyentes, ¿no? O sea, espero que sí, espero que sí. Pero si no es así, escucha bien, amigo mío, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual el Señor tiene los brazos extendidos y te dice: venid a mí, confesad vuestros pecados, arrepentíos y creed en el Evangelio, creed en el mensaje que yo os traigo a través de la persona del Señor Jesucristo, mi Hijo amado, a quien yo he clavado en la cruz y he derramado su sangre para traer perdón de tu alma. Considéralo y contéstate a esta pregunta en lo más profundo de tu corazón. Cada uno de los aquí presentes, un servidor incluido, sabe si somos creyentes o no. Una cosa es ser religioso, no hablo de eso. Una cosa es que si hoy falleciese, al segundo siguiente de mi muerte estoy en la presencia del Señor en casa, en el hogar. ¿Puedes decir tú eso con toda seguridad esta mañana? No soy nadie más alto que nadie. Yo lo puedo decir, pero no por mí, sino porque lo dice la Escritura y porque yo he puesto mi confianza en la persona del Señor Jesucristo. He pedido a Dios perdón y soy salvo por su gracia, por su amor y su misericordia. Así que hoy es el día de salvación, considéralo. Y si tenemos a Cristo en el corazón, gloria a Dios por ello, hoy también es el día para servir al Señor. Hoy también es el día en el cual podemos ser usados por Él. Ser usados por Él. El medio, el martillo, la acción, el clavo y por último, ahora el tablón, el resultado, el fruto. Y aquí el fruto, el resultado en este contexto en el cual pues, el Señor usó a Silas, Timoteo y a Pablo, y vemos el resultado en este texto, y hay tres resultados claramente visibles, o sea, salen del texto, se pueden ver. Primero es que hay almas convertidas al Señor. El segundo es que hay una iglesia establecida por Dios. Y el tercero es que hay un testimonio del Evangelio levantado. Miremos el texto. Almas convertidas, nos dice en el versículo número 4 ahora. Y algunos de ellos creyeron. Vemos aquí los efectos del Evangelio. Algunos creyeron, otros no creyeron. A la hora de ser usados por el Señor, en este contexto que estamos hablando, de la predicación del Evangelio que Pablo, Silas y Timoteo hicieron en Tesalónica, almas se convirtieron, pero es que hay otras que no. ¿Vale? No nos dejemos engañar. En escuchar, quizás, que alguien diga, es que si predicas el Evangelio y no se convierte en almas, es que el Señor no te está usando. No. Aquí en el texto lo vemos. Algunos se convirtieron, pero otros no. Entonces, a nosotros no nos toca. O sea, la salvación no nos toca a nosotros. Nosotras nos toca ser usados por el Señor en este contexto que estamos hablando, de la predicación, y es dar testimonio de Cristo. Tú no vas a convertir a nadie, es el Señor quien convierte. Entonces, ser usados por Dios es hacer lo que el Señor dice en las Escrituras, en este contexto, la gran comisión, predicar el Evangelio. Algunos se convirtieron, otros no.
Vemos el segundo fruto, vemos que hay una iglesia local establecida. Dice el texto en el versículo 4, seguimos y dice: y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Los creyentes vemos que se reunieron y comenzó una iglesia local. Es por naturaleza que un creyente se reúna en una iglesia local. Y si no se reúne en una iglesia local porque no hay una iglesia local, empieza una iglesia local. Pero la institución de la iglesia, como iglesias locales, es como el agua para nuestra vida también. No vamos por ahí como islas. Necesitamos reunirnos para adorar al Señor, para ser edificados unos con otros, para escuchar la palabra de Dios predicada, para orar juntos y tener esta vida como iglesia local. ¿Cuánto sabe el Señor que necesitamos esto? Es una institución que el Señor hizo. Vemos en el día de Pentecostés con la predicación del apóstol Pedro. Y comenzaron y perseveraban luego los hermanos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, la memoria de la cruz y en las oraciones. O sea, aquí vemos que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Se formó la iglesia local. El Señor la estableció. Y el último resultado que vemos, entre otros muchos que puedan haber, es que se levantó un testimonio levantado, valga la redundancia. Se ve un testimonio levantado. Y sigue el versículo en el 6 del 7 y dice, hablando de los opositores, de los que estaban ya pues haciendo agresión hacia estos hermanos que se habían convertido, dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Un testimonio levantado. El testimonio de la iglesia local, aquí no pasamos desapercibidos, hermanos. Año tras año nos observan. Hace tiempo, en casa, por diferentes circunstancias, pues un domingo no vine a la iglesia, no vinimos. Abro la puerta, todo risueño, pum pum pum, sale el vecino. Javi, hola, buenos días, Juan. ¿Qué haces aquí? Dice él, ¿qué haces aquí? ¿No estás en la iglesia? Ay, digo, ¿qué control, no? O sea, nos observan. Y el testimonio de vida es una realidad en la iglesia local. De hecho aquí lo vemos también, lo vemos también en este pasaje. Esa agresión, ese alboroto que hubo en Tesalónica por causa del Evangelio, por causa del testimonio que dejaban ellos. Dicen que hay otro rey, el cual es Jesús. El testimonio levantado. Así que el fruto, almas convertidas, una iglesia local establecida, un testimonio del Evangelio levantado. Y cuando el Señor actúa o hace cumplir su voluntad, nada ni nadie puede parar, ni frenar, ni obstaculizar. He puesto una palabra demasiado complicada para acreditarla. Obstaculizar los fines de Dios. Muy bien, hermanos, a título de conclusión y a la luz del texto que hemos estado considerando, ponemos delante de nuestros corazones la siguiente pregunta exhortativa, que la pongo primeramente para mi corazón, ¿vale? En este año 2026, el tiempo que el buen Dios nos conceda antes de estar en su presencia, ¿vas a dejar al Señor que use tu vida en sus manos como esa herramienta eficaz para hacer su obra? ¿Vamos a ser esas herramientas que el Señor va a poder usar? Te seguiré, Maestro, ahí donde quiera que tú me digas. ¿O vamos a ser una herramienta inútil, que no sirve para nada? Como cristianos, hermanos, contéstate en tu corazón. ¿Qué tipo de herramienta eres? ¿Qué tipo de martillo eres? Recordemos al carpintero, la ilustración que estaba usando. Un martillo en sus manos
un clavo puesto sobre el tablón, un trabajo realizado. El medio, uno, la herramienta, Pablo, la acción que tenemos, la predicación del Evangelio en este contexto de Tesalónica, y después el resultado, el fruto. En este contexto se establece una iglesia local y luego después continúa la vida del apóstol Pablo y más adelante les escribe primera y segunda de Tesalonicenses, en el cual pues Dios mediante vamos a estar estudiando inicialmente la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Así que déjate, hermano, en las manos del carpintero por excelencia y que el Señor nos use, sino a lo largo solamente de este año 2026, sino a lo largo de toda nuestra vida. Y de nuevo, hermanos, de todo corazón, que el Señor los bendiga y feliz año 2026. Un abrazo para todos.